Buenas noches a los televidentes de N Cultura con Enegildo Peña en Detrás de la Noticia. La media hora cultural de este programa empieza. Miren, en el mundo literario y cultural se ha armado toda una controversia extraordinaria por el hecho de que hacía una semana que la Academia Sueca tenía que dar el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura 2016. Sin embargo, parece que el jurado no se ponía de acuerdo. Y había un cantautor que tenía alrededor de 10 años, o 20, propuesto para ese premio. Ahí tenemos una foto que es el cantante estadounidense Bob Dylan, que es una especie de cantautor de protesta, de contenido popularizante, y incluso no había ganado ningún premio Nobel este año hasta la fecha los Estados Unidos, que siempre se lleva en física, en ciencia, y este cantautor pues ha ganado. Y miren, señores, la justificación de la Academia de la Lengua para ese premio: por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Esa fue la justificación teórica que dio el jurado del Premio Nobel de Literatura. Se ha hecho una encuesta para eso, y el 70% no está de acuerdo con el otorgamiento de ese premio. Podemos bajar aquí. El 80 y 70% de los encuestados no están de acuerdo con ese premio. Estamos diciendo que hay una revolución en la Academia Sueca de la Lengua en la otorgación del premio, porque el año pasado se lo dieron a una periodista por un reportaje que hizo convertido en novela. Y la única experiencia que se le conoce a este autor es haber hecho una novela que cuando era famoso, él nació en la década del 40, era famoso en la década del 60, 70, y una editorial norteamericana le pagó para que escribiera una novela, y él lo que hizo fue una especie de collage literario, y por eso no tuvo éxito en términos de creación literaria. Pues se conoce también otro libro que escribió, y ahora se ha sorprendido el mundo literario con el otorgamiento de este premio. Si es así, habría que ver si literariamente es un premio justificado, porque dice la Academia que creó nuevas formas en el marco de la poesía. Esto es una premiación entonces en términos musical y de letras, es decir, la parte literaria de las canciones. Pero habiendo tantos autores, ahí está Kundera, que todavía no le han dado un premio. Entonces se imagina que negarle un premio Nobel a Borges, a ese extraordinario argentino del mundo, para dárselo a un cantautor. Y si vamos a eso, a canciones que son poéticas, habría que hablar de Silvio Rodríguez. Incluso las canciones de Silvio se han publicado como libros de poemas. Y hay que analizar su literatura, su contenido, su expresión. Pero vamos a aprovechar que estamos en el mes de la poesía, octubre, que se hace en honor a Salomé Ureña, porque el 21 de octubre de 1850 nació esta poeta extraordinaria de la literatura dominicana. Y vamos a ver aquí algunas imágenes. Nosotros vamos a hacer varios programas en esta sección sobre la poesía. Vamos a ver ahí las imágenes que tenemos para que podamos ver. Miren, señores, ahí está. Acabo de decir que se celebra el 21 de octubre en honor a nuestra Salomé Ureña de Enríquez, la más grande poetisa dominicana.
porque ella nació en esa fecha de 1850 y murió en 1897. Se le llama la poeta de la patria. En honor a ella vamos a realizar y vamos hoy a referirnos a ese complejo mundo de la definición de la poesía. Vamos a ver la otra imagen. Miren, ¿qué es la poesía? Según algunos pensadores y poetas de la humanidad. Podemos venir aquí para luego continuar. El concepto de la poesía, se puede poner la imagen también en el fondo, que hago unas imágenes. Definir un objeto o lo que fuere va a partir de la formación intelectual de quien la formule. Si usted no tiene una formación, no puede definir. Se dice también que definir en términos poéticos es limitar lo que se nombra. Eso se dice cuando nos referimos a la poesía. Así que cuando uno la quiere tratar de definir, lo que está es limitando su significación. Y eso tiene que ver mucho con eso. Pero siempre la poesía se ha movido dentro de unos conceptos y grandes pensadores, incluso los filósofos, usaron la poesía como un instrumento de pensamiento. Y hay contradicción en algunas definiciones con otras. Vamos a ver ahora el primero que empieza. Vamos a ver de dónde proviene el término, que la palabra poesía procede del término latino poesis, que a su vez se deriva de un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. De todas formas, su uso más usual se refiere a los poemas y a las composiciones de manera versística. Es decir, que lo que caracteriza la poesía es el verso. Es una definición, es decir, es una palabra griega que viene de poesis, y poesía en términos griegos significa creación. Tener la capacidad de crear a través de la palabra. Pero ahora, porque luego hablaríamos sobre ese tema, vamos a ver algunos conceptos definitorios de lo que es la poesía. Y se dice que el origen de la poesía apareció a partir del año 2600 a.C. en jeroglíficos egipcios. Y se relaciona también a manifestaciones poéticas que se registran. Son canciones de las que se desconoce su música, pero se dice que tenían significación religiosa, eran odas, himnos y elegías. Vamos a la otra parte. Es decir, que ya desde esa fecha, algunas personalidades definen la poesía como la poesía laica, las orgeias, que son los logos que tienen como metro, es decir, la medición del verso. Para Platón habla de Homero como poeta de la antigüedad, habla de la función religiosa, que está muy de moda ahora con la poesía del interiorismo, la poesía metafísica, la poesía ligada a la música y a la danza, la lírica antigua, y el canto recitado, es decir, que ahí viene la poesía recitada. Vamos a ver la otra imagen. Entonces, hay dos definiciones básicas de la poesía que la hace Platón y Aristóteles y el Marqués de Santillana. Para ello, los elementos vitales de la poesía son las ideas, imágenes, que sean bellas, sentimientos profundos, pero también se puede encontrar en la prosa, lo que se conoce como la prosa poética. Además, también existe una poesía que se puede narrar o cantar, que se llama la poesía narrativa. Esto es importante, podemos regresar aquí, que se conceptualiza de esta manera, porque anteriormente, como la poesía era versificación, tenía que ser rimada, se entendía que solamente era un hecho poético de la lengua cuando era versificada. Después vino la poesía que se llama libre, que aquí se inició con el postumismo
en 1921 con Domingo Moreno Jiménez, aunque algunos autores dicen que hay otra experiencia de la poesía libre. Es decir, la poesía libre es aquella que no puede ser rimada, que no necesariamente tiene que ser rimada, pero que tiene un elemento que se llama ritmo. Y en ese sentido se refiere a eso. Vamos a la otra imagen. Entonces, el primero que empezó a definir la poesía fue el filósofo de Atenas, que se llama Platón. Si ustedes ven ahí, Platón nació en el 3047 antes de Cristo. ¿Dónde empezó Platón a definir lo que era la poesía? En un famoso libro ideal que se llama La República. El libro de La República es un texto donde Platón trata de diseñar lo que sería una república ideal, perfecta, que tenga como centro de su ejecutoria el bien, porque este filósofo creía que todo en la naturaleza era el bien, que toda sociedad, que todo hombre y todo tenía que tener ese don, si no era moral. De ahí que el concepto de Platón en términos de la poesía tiene una concepción ética, moral. Vamos a ver la otra imagen. Entonces, ¿qué hace Platón? Que empieza en ese libro a hacer un pensamiento teórico literario, pero que no pudo sistematizarlo en sus diálogos. Por eso sus reflexiones sobre el origen de la creación literaria y sus clasificaciones y algunos juicios que hizo en las obras siguen siendo de gran interés. Pero ¿qué hace Platón? Primero, definir qué es la literatura. Y la literatura no es más que la capacidad de crear a través del lenguaje sensaciones, pensamientos, emociones. Entonces, ese concepto de la literatura es que lo lleva a una definición de lo poético. Vamos a ver la siguiente imagen para ver cómo Platón. Entonces, para Platón considera la literatura como un arte independiente y autónomo, como harían más tarde Aristóteles, sin que la conciba íntimamente unida a la música y dependiendo de ella. Sus juicios sobre la literatura no parten de planteamientos estéticos, sino éticos, por lo que su visión de la literatura es muy negativa, lo que decía anteriormente. Entonces, ¿qué significa? De ahí, y regresamos aquí, que Platón empezó a definir la poesía como algo lívido, suave, delicado, y parecía que era algo liviano, suave y delicado y rítmico. Es decir que, de alguna manera, es una definición un tanto musical de la poética o de la poesía en términos generales. Vamos a ver la otra imagen. Entonces, este libro Cumbre, donde Platón expulsa a los poetas de la República, porque para él los poetas no cumplían una función ética moral en la sociedad, y que lo que poeta hacía era distorsionar la realidad de las cosas, es decir, mentir a través de la poesía, y por eso él entendía que los poetas no podían ser parte de su república ideal. Esto es muy famoso, cuando uno lo estudia se da cuenta de que, y de ahí se relaja y empezó la vulgarización de alguna manera y el rechazo social y familiar de la poesía. Pero vamos a ver luego cómo él la define. Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, ¿qué dice Platón en la República? Que la poesía entra en contradicción con las exigencias de la moral. Es el germen de falsedades, carece de seriedad y posee un sospechoso poder de encantamiento. Ni el contenido ni la expresión de la obra literaria se atienden a la verdad. De ahí que su poder sea corrupto. Por eso expulsa a los poetas de su ciudad ideal, exige de los gobernantes el control y a modo de censura sobre las obras literarias. Oye lo que él cuestiona, el poder de encantamiento.
es decir, de penetración y de concienciación que se puede lograr a través de la palabra, porque el poeta busca la capacidad de crear y con eso crea un embellecimiento, según Platón, para los ciudadanos de la República. Como si la poesía solamente fuera una especie de drogadicción, de adicción, que adormece en términos social a un individuo. Es decir, que es el florilegio de lo hermoso, de lo estéticamente. Vámonos a una pausa y regresamos en Enecultura, en Detrás de la Noticia. Ya está a la venta el libro El saqueo a la República Dominicana, del periodista Esteban Rosario, donde se revelan los actos de corrupción de los funcionarios del Estado, los empresarios, políticos, síndicos y militares. El saqueo a la República detalla los mecanismos, cómo se robaron las empresas del Estado, las tierras y miles de millones de pesos sin que nadie caiga preso. Adquiéralo en las librerías de Santiago y Santo Domingo o en la oficina de Detrás de la Noticia en los teléfonos 809-724-4787 y en el 809-697-9282. Aquí estamos de nuevo. Entonces, ustedes han podido observar la definición platónica de la poesía. Y de alguna manera, ahí viene el concepto de lo inútil de la poesía. Y que Platón, en su libro La República, expuso a los poetas. Pero vamos a ver otras definiciones conceptuales de la poesía. Entonces, para él, a juicio, lo poético eran dos géneros poéticos más inmorales, y él llamaba la tragedia y la comedia. Él decía que la primera, por su exceso de desorden y de panteísmo, porque el héroe no actuaba movido por la razón, es decir, era impulsivo. Y la segunda, porque resulta un espectáculo, según Platón, es reírse demasiado y menos aún regocijarse ante lo ridículo ajeno. Es decir, que era un espectáculo para Platón, dos géneros básicos, que se llama la tragedia, que es la poética de los acontecimientos históricos, como la Ilíada y la Odisea, y la comedia, porque era una especie de género literario que era solamente para ridiculizar y entretener. Vamos a la otra imagen para que ustedes miren. Entonces, aquí Gratilo y Platón entran a ver algo muy interesante sobre la lengua. Es decir, empieza a teorizarse ya sobre la lengua como recurso literario. Para Platón apenas dedicó poca atención al funcionamiento de los mecanismos lingüísticos en la obra literaria. Porque Platón lo que le interesaba era la verdad, no le interesaba el contenido de la obra literaria, sino que en su república la verdad era lo supremo de todas las cosas. Y por lo tanto, rechazaba la obra literaria por las mentiras. Es decir, que el poeta es una especie de fabulador, como se llama un poema de José Enrique García, que ganó en la década de los 80 el premio Siboney de literatura, porque presenta al poeta como un fabulador. Es decir, que el concepto del libro de José Enrique está sostenido en la obra de Platón tendiente a la República. Vamos a ver la otra imagen. Entonces, ahí surge dos conceptos que se viene a hablar durante toda la historia, que es los conceptos de inspiración y de mimesis. Platón utilizó por primera vez la palabra que se habla mucho en la definición de la poesía, que es la inspiración. Es decir, que el poeta era una especie de iluminado, que estaba inspirado por algo sobrenatural,
por la divinidad. Recuérdense que él decía que es un inspirador el poeta, es decir, que está inspirado por algo que está por encima de su naturaleza. De ahí ya viene una vinculación de la poesía con lo divino o con Dios, y que el poeta, por lo tanto, lo que era un mediador de esa divinidad que había sido creada. Vamos a dejarla ahí mismo para plantear entonces el otro concepto. Y esa creación ya había aparecido del filósofo Demócrito, que había hablado algo sobre eso y hacía la apología de Sócrates. Entonces, para la creación poética no depende de conocimientos, saberes adquiridos por el poeta, sino que surge de una intervención divina. Se trata de un don gratuito que recibe el poeta. Sin embargo, es una definición limitada de la poesía, porque si nos vamos a una definición, y lo vamos a ver en otro programa, como la poesía sí es conocimiento, sí es de saberes, sí tiene, es decir, la poesía es un instrumento del pensamiento. Vamos a la otra. Entonces, Platón lo que establece en la República, que la obra literaria nace a partir de la mimesis, es decir, de la imitación de la realidad. Se trata, a su juicio, de un procedimiento inferior a la inspiración, puesto que la reproducción o copia de un modelo siempre resultará imperfecta. Es peor, ahora dice que el poeta es un imitador y que no es un inspirado, porque lo que hace el poeta es imitar la inspiración divina de lo creado. Entonces el poeta, podemos venir aquí, lo que hace es reproducir la realidad a través del lenguaje. Por lo tanto, el poeta es más un imitador que un inspirador. Y ahí entra esa contradicción. De ahí que muchas veces vamos a ver cómo el poeta es definido en todo el occidente a partir de esa primera primicia teórica de que el poeta es un imitador. Y vamos a ver entonces el otro concepto en ese sentido. Vamos a poner ahí la imagen siguiente, porque la anterior, la que sigue. Entonces, ahí viene y nace la teoría de la inspiración, que es la primera que utilizó Platón como origen de la creación literaria. Y de ahí empieza a conceptualizarse eso, entre inspiración y mimesis. Pasamos a la siguiente imagen. Entonces, Gratilo dice que también esa imitación y que por lo tanto es inferior a la inspiración, porque está reproduciendo esa imitación de otro modelo. Continuamos. Entonces, la conclusión es de Platón, habla de la mitología de Homero. Ponemos la imagen para que la gente dé una especie de resumir para los televidentes, de sintetizar este mundo de la antigüedad de la poesía. Vamos a ver la imagen que estaba puesta. Entonces, la poesía, según sostiene Platón, es falsa, incitadora, de modo que produce injusticia en los individuos y que no produce el estado ideal, y que lo que hace es embelecer a la gente. Entonces, en el programa que viene vamos a seguir, porque no me puedo pasar ni siquiera el escritor de la semana, que está dedicado a los poetas, para entonces ver la definición que hace Aristóteles de la poesía en su obra que se llama La Poética. Señores,
Hasta el viernes. Espero que disfruten este mes. Estaremos hablando y dedicando los programas a la poesía. Nos vemos el viernes en Cultura, en Detrás de la Noticia.